¿Te has sentido en algún momento de tu vida pesado, lento? ¿Has sentido que tienes como unas cadenas invisibles que no te permiten avanzar? ¿Eres consciente de qué tan llena está tu mochila emocional? O aún más importante, ¿eres consciente de todo aquello que estás cargando que ya no representa nada de tu presente? Se dice que los seres humanos somos adictos a las emociones. Nos gustan replicarlas una vez que las hemos calado y obviamente que nos funcionan. ¿Qué sucede si esa emoción adictiva nos hace daño? Porque aunque es evidente que algo nos perjudica, puede que sigamos ahí. Bienvenidos a Conciencia Lemuria, un podcast de Casa Lemuria. Somos un centro holístico virtual para apoyar en el desarrollo del despertar de conciencia. Creamos cursos, talleres y contenido para nuestras plataformas. Síganos en redes sociales como Casa Lemuria. Existe una frase que dice: más vale conocido que bueno por conocer. Esa frase habla mucho del pensamiento, tanto de quien lo dice, como del grupo de personas que aún así lo creen. Y esto es una cosa importante. A veces pensamos que somos nosotros como individuos que desarrollamos algunos pensamientos y algunos patrones. Y si bien es cierto eso, también en nuestro entorno influye muchísimo. Necesitaríamos tener un tipo de entrenamiento casi como un lama o un sacerdote para realmente lograr un nivel de individualidad y de, vamos a llamarlo, bloqueo de la sociedad para que realmente no nos perjudique hoy en día, para que realmente todo lo que está alrededor no influya en nosotros. Está la familia, está la escuela, la colonia, el grupo de amigos, el trabajo, y si bien puede que eso tal cual no nos represente al 100%, sí puede llegar a influirnos y bastante. Y entonces repito la frase: ¿qué tanto nos rodeamos de lo malo conocido, que es mejor que lo bueno por conocer? Y no porque se diga esta frase en estos círculos, sino porque se actúa así. Es más imponente una actividad que demuestre constantemente esta idiosincrasia que está repitiendo la palabra por sí sola. Claro que las palabras tienen su efecto, pero ¿y si los actos de la gente que seguimos, de la gente que admiramos, nos dicen otra cosa? Sabemos que hay personas que nos rodean que pueden hablar de cosas buenas, de sueños, que nos impulsen a ser mejores. Pero si sus acciones nos marcan otra cosa, ahí es donde recala y mucho, sobre todo en el inconsciente. Es cierto que hablar de este tema conjugan muchas cosas. No es un tema para nada sencillo, pues son demasiados los factores que intervienen en la generación de ya un apego tal cual. Y me refiero a un apego no muy positivo, un apego que incluso nos pueda estar calando. Pues para empezar a explorar más o menos de dónde puede venir esto, se dice que viene desde la época de las cavernas, de los hombres cuando empezaron a ser conscientes, y mujeres obviamente, y que empezaron a vivir en comunidad, en las cuevas. Y obviamente esto generó un sentido de pertenencia, porque el sentido de pertenencia, como lo conocemos ahora, significaba supervivencia en el pasado. Así hemos crecido como civilización, en grupos de personas. Así se construyeron las grandes civilizaciones, las grandes ciudades, se crearon las grandes escuelas, pensamientos, idiosincrasias, pues todo lo que conocemos hoy en día. Porque todo esto creció por estar dentro de un grupo, dentro de una comunidad, dentro de una filosofía.
Entonces, desde los hombres de las cavernas, el sentido de pertenencia nos demostraba que esto significaba vivir, significaba supervivencia, significaba tener comida, cobijo, fuego, bueno, todo lo que conllevaba. Entonces, a veces, para aguantar, podemos decir, esta supervivencia, para seguir teniendo esta supervivencia, teníamos que aguantar situaciones incómodas. Simplemente lo voy a llevar a nuestra actualidad. El trabajo, que generalmente es un lugar donde se pueden unir muchas personas con diferentes formas de pensar. Y a veces incluso diferentes valores y virtudes y principios. Entonces, en ese caldo de cultivo de diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, ¿qué sucede cuando empieza a haber un choque de ideas? Cuando empieza a haber un choque creativo. Aunque se esté en una empresa y se tenga un objetivo por esa empresa, el ego va a brincar. Y entonces, interiormente, vamos a entrar en un conflicto, porque nuestro inconsciente va a estar constantemente protegiéndonos por supervivencia, pero nuestro consciente la va a estar viviendo fuerte con nuestro ego, constantemente diciéndonos hay que competir, esto yo no estoy de acuerdo, él está mal, yo estoy bien, y bueno, todo lo que puede significar esto. Entonces, en un sentido de supervivencia, vamos a apegarnos a algo por simplemente miedo a perder lo que se tiene, por esta supervivencia que les comento. Claro que no es todo simplemente supervivencia de comer y de vivir, y que esto significa ahora pagar la renta y tener para la despensa, sino también para sobrevivir en la sociedad, para sobrevivir en las emociones. Entonces, el apego va a empezar a surgir a partir de un miedo o de una carencia, y vamos a crear toda una estructura alrededor de eso. Está bien ir sorteando las cuestiones, tampoco se trata de estar chocando y combatiendo y golpeteando y estar demostrando constantemente nuestra razón, que incluso también eso habla de otro extremo. Pero sí, por ejemplo, el por qué, y entiéndaseme entre comillas, es la forma como verbalizamos el apego, es el aguantar X cosa, X situación. Y el ejemplo más visible generalmente tiende a ser en el lugar donde trabajamos, porque puede ser el lugar donde más fácilmente vamos a ver este choque. Entonces, una parte de nosotros va a querer alejarse, va a querer no estar ahí, otra parte de nosotros nos va a decir no, la supervivencia y el ego y todo lo demás. Y se genera el apego. Por principios personales, propios, podemos agarrar nuestras cosas e irnos en ese momento. Pero va a haber un montón de factores que van a hacer que no. Y está bien siempre y cuando se logre un equilibrio. Pero ¿cuál es la cuestión de la situación donde se empieza a generar un desequilibrio? Donde este apego se empieza a generar, vamos a hablarlo de una forma tóxica, de una forma dañina para nosotros. Y esto también se puede ver con el ejemplo que yo creo que si no lo vivimos en algún momento, podemos tener conocidos que sí lo han vivido, como una relación tóxica, una relación de pareja o una relación de amistad tóxica, donde es evidente una situación que no nos ayuda, que no nos beneficia e incluso nos lastima, pero no soltamos. Y a lo mejor aquí no estamos hablando de pagar rentas, y aquí no estamos hablando de la supervivencia física, estamos hablando de emociones. Estas cuestiones constantemente nos van a acarrear un montón de cosas como consecuencia de, por eso les comentaba, este tema es muy, muy complejo, pero en mi propia experiencia personal, en mi experiencia como maestro de meditación, en mi experiencia como terapeuta holístico,
he visto mucho cambio en las personas y en mi propia vida cuando se toma el primer paso. Y el primer paso es identificar ese apego. No significa que mañana tomemos una decisión. No significa que salgamos con una espada y cortemos cabezas a diestra y siniestra, porque tampoco eso es lo mejor. Hay que vivir las consecuencias con responsabilidad. Entonces, la palabra secreta ante todo esto es apego. ¿A qué tengo apego? Y obviamente hablamos de un apego no muy sano para nosotros, un apego que hace exactamente esto que les pregunté al principio. ¿Qué hace que me pese esto? ¿Dónde yo siento las cadenas invisibles? ¿Por qué mi corazón ya no puede más? Mis emociones no pueden más. ¿Cómo anda mi mochila emocional? Y este factor invisible van a ser apegos. Y seguramente apegos no muy positivos. Generalmente, el apego se usa porque es una... Vamos a poner este ejemplo. Imagínense ustedes cayendo a un precipicio y que alcanzan a agarrarse de una raíz, de una zarza, y tiene espinas y está seca y duele y está provocando a lo mejor que sangre su mano. Pero si sueltan eso, se van a caer al precipicio. Bueno, algo así podemos sentirnos en relación a esos apegos, porque aunque es evidente, o a lo mejor no es evidente, que eso no nos ayuda bastante, o no nos ayuda en nada, sí significa que si lo soltamos, entre comillas, la consecuencia puede ser peor. Y entiéndaseme con este ejemplo, que no estoy hablando realmente de una situación así, estoy hablando de lo que podemos creer o pensar nosotros que eso puede pasar. Porque a lo mejor estamos sosteniéndonos de esa raíz que nos hace daño por miedo a caer en el abismo, a terminar de caer en el barranco. Pero a lo mejor si nos soltamos, estamos a 1 metro del piso. A lo mejor realmente no era tan profundo. A lo mejor nos hizo más daño agarrarnos de eso que simplemente terminar de caer a donde íbamos a caer. Y esto es para terminar de cerrar el ejemplo de la zarza. Pero, ¿cuántas veces podemos sentirnos así? Creer que es la única rama de la cual yo me sostengo. O como también se dice en el folclore, mi peor es nada. Si ustedes en alguno de sus elementos de vida, en alguno de sus círculos de vida, trabajo, escuela, familia, amistades, relaciones, llegan a pensar, a sentir o a reflexionar que en ese lugar es su peor es nada, o que esa persona es su peor es nada, es un apego y no muy bueno. Generalmente, parte de las consecuencias que comentábamos es que estos apegos empiezan a generar un montón de elementos que aparte no ayudan a que pasemos por un proceso de desapego. Puede ser la nostalgia de un pasado, la nostalgia sobre todo de una idea que teníamos en el pasado, y también es impulsado por un miedo a lo desconocido, o sea, un miedo al futuro. Miedo a los cambios, miedo a la toma de decisiones por culpa. Porque si tenemos unas ideas del pasado, una nostalgia dentro del pasado, unos aprendizajes no bien complementados del pasado, puede que eso provoque que nos dé mucho miedo en el futuro, cuando no se capitaliza bien la experiencia. Y entonces nos apegamos a lo mucho o poco que tenemos o a una idea falsa. ¿Y esto por qué lo digo? Porque estamos hablando de un apego negativo, algo que ya no funciona, algo que hace que nos sintamos pesados. Yo he trabajado bastante esto, me cambié de ciudad y acabo de vivir una pequeña experiencia que les quiero compartir relacionado a esto. Tengo una flor de lis en planta. Y yo duré como 3 años con esa planta y no me había dado flores. El año pasado me dio una flor
Y bueno, pues apenas me volvió a dar otra flor, como que hace floración una vez al año. Entonces me floreció esta flor de lis y me encantó. Pero a los 2 días se secó porque aquí en donde vivimos el sol es muy fuerte. Vivimos en Monterrey, yo era de Guadalajara, en México. Entonces, al lado de las flores de lises puse una flor llamada amaralis. Es una flor también de más o menos bulbosa, se dice. Y sale esta flor de amaralis hermosísima. Bueno, ¿qué pasó por mi mente y mis emociones? Cambié las macetas cuando la flor de lis empezó a secar muy rápido, porque obviamente no era el mejor lugar para que estuviera ahí. La planta sigue bien, pero la flor se secó. Y entonces en un nuevo lugar floreció la amaralis. Y me di cuenta que mis pensamientos estaban en 2 partes menos en donde yo tenía que estar. Por una parte me estaba arrepintiendo de no haber movido a tiempo las macetas para seguir disfrutando de la flor de lis. Y constantemente cuando salgo a regar y a ver cómo están esas plantas, digo, hubiera movido, hubiera durado más, mira qué tonto soy, ¿por qué no lo moví antes? Bla, bla, bla. Y de pronto cuando se empiezan a florecer las amaralis, en vez de enfocarme en la planta, porque son 3 plantas de amaralis que tengo y esta que floreció es una nada más, me empecé a preocupar más por las nuevas para que lleguen a brotar y que saquen sus flores. Ojalá aquí funcione, le voy a echar tierra, el abono, ojalá esto, ojalá otro. Bueno, eso es expectativa. ¿Qué pasó aquí? Que de pronto, entre que son peras y manzanas, no estaba disfrutando de la flor de amaralis que ya tenía enfrente de mí. Es una flor que lleva más de 4 o 5 días floreciendo y que debe durar un poquillo más. Y no me había caído en 20 que gracias a que se me secó la flor de lis, moví las flores y que no me debe de importar si las otras van a florear o no este año, porque están bien. Debo de disfrutar lo que tengo enfrente porque en mi presente lo único real que existe ahorita no es la flor de lis que se secó ni las posibles amaralis que van a salir, sino la que tengo enfrente, un color naranjoso, precioso, gigantesco. Son unas flores que les tengo mucho cariño porque las rescaté. Las vendían en una tienda aquí que las estaban a punto de tirar y yo las rescaté y las cuidé casi todo un año hasta hoy que floreció la primera. Y es interesante cómo en algo tan sencillo, tan cotidiano, tan natural, me cayó el 20 de esto. ¿Cómo puede ser que tengo esta flor hermosa, gigantesca, y mi mente estaba preocupado por las que a lo mejor se iban a dar o no, y arrepentido por la que ya se había ido? Obviamente, la expectativa también da para todo un tema, pero hoy particularmente, el apego me hizo entender que si yo estaba pegado a mi flor de lis, no iba a disfrutar de la amaralis. ¿Cuántas veces en nuestra vida, por estar un pie en el pasado, ya luego hablaremos del futuro, no somos conscientes de lo que tenemos enfrente? Aparte, cuando se deja de disfrutar la vida al 100%, es porque la mochila está pesada. Y está pesada de cosas que a lo mejor no es tan necesario cargar. Si esto que estoy comentando está resonando con ustedes, si esto está resonando con lo que están escuchando, nos ayudaría mucho que le den like al video, que nos compartan en la caja de comentarios su experiencia, qué les ha pasado, digo, como a mí lo de la flor. Y ojalá se animen a seguirnos para que no se pierdan nuestro contenido, si es que es de su agrado. Y para cerrar, como conclusión, quiero compartirles esta imagen de un artista colombiano que se llama Saco Asco. Para los que nos escuchan, es una serie de 3 imágenes. En la primera vemos una mano agarrando una cuerda, como si la vida del personaje dependiera de eso,
pero podemos ver que la mano está roja, está lesionada, le está costando mucho trabajo a seguir agarrándose a esa cuerda. En la segunda imagen vemos cómo suelta esta mano, por fin, ese amarre, y vemos que la mano ya no está tan roja, ya no está tan percudida. Y en la tercera imagen vemos que la mano está totalmente sana, pero con la cuerda totalmente suelta. A veces aferrarnos, apegarnos demasiado a una emoción que a lo mejor no es lo mejor, puede estar realmente deteniendo nuestra vida, la experiencia, el disfrute, el crecimiento de lo que realmente merecemos. Estamos subiendo contenido constantemente aquí en Casa Lemuria, en el canal, y los invito a que si les gustan estos temas, aparte de reflexionar y de contemplar, los invitamos a que entren a nuestros videos de meditación. Ahorita hemos subido 2, uno de indicaciones para meditar y uno segundo que ya es un ejercicio de meditación en base a una respiración, respirar conscientemente. Los invitamos a que exploren nuestro contenido también en Facebook, en Instagram, aquí en YouTube y en Spotify. Búsquenos como Casa Lemuria. Si les ha gustado este contenido, seguramente les va a gustar todo lo demás que estamos creando para ustedes. Denle like al video, síganos y denle like a la campanita como se los comentamos, por favor. Esto nos va a ayudar mucho. Y recuerden, hoy es el mejor momento para empezar. ¿Qué acción tomarás?